Hola jóvenes, les voy a grabar este video donde les voy a explicar cómo calcular los percentiles, ¿ya? En la clase, recuerden que lo analizamos, sin embargo tuve problemas para grabar la clase porque como estaba con dos pantallas, con el celu y el computador, no se escuchaba bien. Así que ahora vamos a retomar los mismos ejemplos que les mostré en clases y los vamos a analizar, ¿ya? Lo primero es recordarles que nosotros nos vamos a enfocar solo en el cálculo de percentiles, porque las demás medidas de posición, cuartiles, deciles, quintiles, se pueden representar como percentiles. ¿Ya? Acá está la forma en que le expliqué en clases la relación que había. Acá hay un ejemplo, el decil 2 se simboliza, la notación es de 2 y es igual al percentil 20. ¿Ya? Les creé esta tabla donde se explica mucho de manera más clara las medidas de posición, los grupos en que separo mi conjunto, quintil en 5 grupos, cada uno representa el 20%, deciles 10 grupos, cada uno el 10%, y así. Su notación, el de decil es d sub k, d sub 1, d sub 2, d sub 3, quintiles es con una k sub 1, k sub 2, y cuartiles es con una q, ¿ya? Y percentiles que es con una p y sub el número que yo quiera analizar. Y además le ingresé esta columna donde me aparece la relación que tienen con percentil, las demás medidas de posición. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar un decil y quiero ver cómo se relaciona con los percentiles, debo multiplicar el subíndice por 10. Por ejemplo, si quiero hablar del decil 3, el decil 3 en el fondo es el percentil 30. Multiplico por 10 el subíndice y ahí me queda como percentil. Decil 7 es en el fondo el percentil 70. ¿Ya? Entonces, todas las... Aquí está el... De aquí no se ve bien, ya, aquí como tiene error. Pero se entiende, ¿cierto? Para quintiles, como son 5 grupos, cada uno el 20%, el subíndice en este caso debo multiplicarlo por 20. El quintil 2 es igual al percentil 40. 2 por 20, 40. Ya, lo mismo para los cuartiles, que es por 25. Entonces, siempre que quieran calcular alguna medida de posición, háganlo en percentiles, ¿ya? Esa es mi sugerencia. Y recuerden que las demás medidas de posición se pueden representar como percentiles. ¿Cómo se calcula percentiles? Acá en la parte de arriba le explican un poco qué es un percentil. Ya lo vimos antes. Y acá dice, para calcular el percentil P sub K, P sub 1, P sub 90, P percentil 30, se deben ordenar los n datos de forma creciente y calcular esta formulita. N por K dividido 100. N es el total de datos del conjunto y K es a qué percentil estoy haciendo referencia. ¿Qué percentil quiero calcular? P sub 40, P sub 30, percentil 80, percentil 35, ¿ya? Ese es el késimo percentil. Así que ahí reemplazaría. Y luego que calculo, hago este cálculo de esta fórmula, me van a dar dos opciones. El resultado puede ser un número entero o un número decimal, ¿ya? Y dependiendo del caso, hay que ver la posición que ocupan en el conjunto de datos. Veámoslo con un ejemplo concreto. Estos fueron los ejercicios que analizamos en clases, ¿ya? Voy a explicarles el primero. Entonces, en el primero, fijémonos en el A. Tengo este conjunto de datos y me piden de este conjunto de datos calcular cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Partamos por el cuartil 1. Cuartil 1. Lo primero que les digo yo, represéntenlo como percentil. Voy a la tablita, el cuartil 1 es el percentil 25, ¿sí? Así que en vez de cuartil 1 yo escribo percentil 25. Son equivalentes. Luego, me voy a la diapo donde me explican cómo calcular los percentiles. Para calcular el percentil P sub K hay que utilizar esta fórmula. N por K dividido en 100. N es el total de datos. ¿Cuántos datos tengo acá? Tengo 9 datos. Así que escribo N es igual en este caso a 9. ¿Ya? Por K. ¿Cuánto vale K en este caso? Estamos hablando del percentil 25. Así que K vale 25. ¿Sí? Y eso lo divido en 100.
Así que multiplico esos dos números, 9 por 25, y lo divido en 100. ¿Ya? Eso me da 225 dividido en 100, y eso me da 2,25. Me dio un número decimal. Vuelvo a a la presentación anterior. Me dice, veamos qué ocurre si es un número decimal. Si resulta un número decimal, P sub k, en este caso P sub 25, percentil 25, es igual al dato que ocupa la posición, la parte entera del número que te dio, más 1, ¿ya? En este caso 2 más 1, que es 3. Pero fíjense, en la posición es el dato que ocupa esa posición, ¿sí? Así que en el fondo, el percentil 25 es el dato que está en la posición 3, ¿ya? Recuerden que este 3 viene de eh, esta forma de explicarlo acá que hacen. Toman el valor entero del número que tienen, 2,25 es 2, y le suman 1. O la otra forma es verlo, lo aproximan al entero mayor más cercano que hay. De 2,25 es 3. Entonces, el dato en la posición 3, así se simboliza, y lo busco yo. ¿Cuál es el dato que está en la posición 3 acá? Está el 2, el 3 y el 5. Así que el dato 5 es el que está en la posición 3. Por lo tanto, el percentil 25 es igual a 5. ¿Ya? Así se calcula el percentil, jóvenes. Cuando en este caso me dio un número decimal la fórmula. ¿Ya? Vamos a verlo ahora. Vamos a calcular el cuartil 2. ¿Ya? Pero antes que eso, recordar. Llegamos a que el percentil 25 es 5. ¿Qué significa eso? Que al menos un 25% de los datos es menor o igual a 5. ¿Sí? Viceversa, también lo veo hacia el otro extremo. El 75% de los datos es mayor o igual a 5. Al menos el 75% de los datos es mayor o igual a 5. Esa es la interpretación. Ahora sí, veamos cuál sería el cuartil 2 para este conjunto de datos. Ya, jóvenes, si se fijan, lo que hice fue borrar los números que había elegido anteriormente. Por ejemplo, el Q sub 1, el PES 25, ya que ahora vamos a analizar otra medida de posición, que es el cuartil 2. Entonces voy a ir reemplazando con números, pero el procedimiento es el mismo, ya por eso no quise borrarlo. Pues cuartil 2, percentil 50. Entonces, ¿qué me dice la presentación de cómo calcular el percentil? Debo calcular esta expresión, n por k dividido 100. Identifico n, sigue siendo 9, el mismo conjunto de datos. K es 50 en este caso, K es 50, entonces tengo que multiplicar n por k. 9 por 50, y eso lo divido por 100. 9 por 50 es 450. Simplifico los ceros y me queda 45 dividido 10, que es 4,5. ¿Qué ocurrió? Me dio decimal. Me dicen acá, si resulta un número decimal, el percentil, en este caso 50, es igual al dato que ocupa la posición, la parte entera de esto, que es 4 más 1. ¿Ya? Esa es una forma de verlo, o veo el entero mayor que viene. El entero mayor que viene de este número es el 5, así que el percentil 50 va a estar en la posición 5. ¿Ya? Veo en mis datos, ¿cuál es el dato que ocupa la posición 5? Tenemos el 2, el 3, el 5, el 6 y el 7. El 7 es el quinto dato. Así que el percentil 50 es el dato 7. ¿Ya? Un dato curioso, jóvenes, que no sé si es curioso la verdad, pero deben manejarlo. El percentil 50 es lo mismo que la mediana, ¿ya? El valor que ustedes conocían antes, en este caso son 9 datos, así que la mitad, veo la mitad, es el dato 7, ¿ya? Así que siempre que ustedes le hablen del percentil 50, en el fondo es la mediana, ¿ya? Y se puede hacer la misma interpretación de la mediana que con los percentiles. Si yo calculo la mediana de un dato, yo puedo asegurar que eh,
se cumple que al menos el 50% de los datos son menor o igual a ese valor, ¿sí? En este caso yo puedo asegurar que al menos el 50% de los datos es menor o igual a 7, ¿ya? Entonces, en los dos casos que hicimos, que calculamos el percentil 25 y 50, al aplicar esta fórmula nos dio decimal, ¿ya? Entonces veamos un caso en el que nos dé un número entero. Vamos a resolver este ejercicio, jóvenes. De este conjunto de datos, del E, vamos a calcular el cuartil 3. ¿Por qué estos números están en azules? ¿Y qué significan? Recuerden que para calcular percentiles, las indicaciones me dicen lo siguiente. Para calcular el percentil kdécimo, en este caso el percentil 75, cuartil 3, se deben ordenar los n datos en forma creciente. Eso es lo primero que se debe hacer. Y tal como me lo presentaban, no estaban ordenados de menor a mayor. Fíjense acá, ¿ya? Por eso lo primero siempre, ordenar los datos de menor a mayor. Ya que al ser medida de posición, tenemos que comparar sus posiciones respecto a si son mayores o menores que otro número. Tenemos ordenados los datos, ¿ya? Ahora podemos aplicar las mismas indicaciones que antes. Seguir las mismas indicaciones. Ordenarlos de forma creciente y calcular n por k dividido en 100. Recordar, n es el total de datos, que en este caso son 8 datos, ¿sí? El k. Nosotros vamos a calcular el cuartil 3. El cuartil 3, que es el percentil 75. Entonces, el k en este caso va a ser 75. Multiplicamos n por k, 8 por 75, y lo dividimos en 100. Si ustedes hacen esa multiplicación, les va a dar 600. Y eso dividido en 100, sabemos que es 6. Entonces, nos dio un número entero. ¿Qué ocurre en ese caso? Volvamos a las indicaciones. Ya calculamos n por k dividido en 100. Si resulta un número entero, p sub 75 en este caso, es igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente. O sea, tengo que encontrar el dato que está en la posición 6, el dato que está en la posición 7, y luego calcular el promedio entre ellos. El promedio entre el dato 6 y el dato 7. ¿Sí? El dato 6, vemos los datos cuando están ordenados, así que vemos los datos azules acá. El dato 6 es el 2, 3, 4, 5, 6, es el 20, ¿sí? El 20 es el dato 6. 20. Y el dato 7 es el que viene, porque es el 24. 24. Ahora calculamos el promedio entre ellos. 20 más 24 dividido en 2. Y eso es igual a 44 dividido 2, que es 22. ¿Sí? Es decir, el percentil 75, que era lo que buscábamos, que en el fondo es el cuartil 3, es igual a 22. ¿Qué se puede interpretar a partir de esto? Que al menos el 75% de los datos es menor o igual a 22. ¿Ya? Si veo el otro extremo, el otro porcentaje restante, como ya tengo un 75, puedo asegurar que al menos un 25% de los datos es mayor o igual que 22. ¿Sí? Fíjense que en este caso nos dio un valor que no está en el conjunto de datos. 22 no está en el conjunto de datos, ¿ya? Y eso puede ocurrir. Tal como a veces al calcular la mediana nos da un número decimal, y cuando tenemos puros datos enteros, ese valor no está en el conjunto de datos, ¿ya? Puede ocurrir eso. Es un fenómeno que puede ocurrir. Veamos este ejemplo. Vamos a hacer el A
y vamos a calcular el percentil 80. Ese fue el que hicimos en clases. En el A me dicen, una empresa realizó una encuesta a 80 personas para conocer la cantidad de horas diarias que ven televisión. Los resultados fueron los siguientes. Cantidad de horas por un lado y la frecuencia, ¿ya? Esto quiere decir que 4 personas ven una hora diaria de televisión, 15 personas ven 2 horas y así, ¿ya? Entonces, calculemos el percentil 80. En este caso tenemos el, el percentil ya expresado como, en la medida de posición ya expresada como percentil, ¿ya? Así que es más fácil. Tenemos que identificar el n y el k. El n, en este caso, tengo que calcular cuánto es el total de datos, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Recuerden, siempre en una tabla de frecuencias, la suma de las frecuencias es el total de datos. En este caso, 4 más 15 más 16 más 45 me da 80 también, ¿ya? Así que va a coincidir el 80 con el K. El K también, estamos hablando del percentil 80, ¿ya? Así que la fórmula, recuerden que debo multiplicarlos, 80 por 80, y luego dividir eso en 100. Puedo simplificar acá, 0,0, y me queda 8 por 8 y eso es 64. ¿Qué ocurrió? Me dio entero, ¿ya? Así que si resulta un número entero, el percentil 80 en este caso es igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente. Así que tengo que analizar el dato que está en la posición 64 y el dato que está en la posición 65 y promediarlos. Recuerden, no lo dije al principio, pero siempre hay que verificar que los datos estén de menor a mayor. Acá se cumple ya, el 1, el 2, el 3 y el 4. Estos son los datos. ¿Cómo identifico el dato que está en la posición 64? Tengo que ir viendo. Acá tengo 4 personas que ven una hora. Acá no está. Entonces, luego hay 15 personas que ven 2 horas. ¿Sí? Ya tengo 19 personas que ven 1 y 2 horas. Tengo 19 personas y... No, yo tengo que ver la persona que está en la posición 64, así que me falta. Le sumo 16 a esos 19 que ya tenía. ¿Sí? 16 más 19 son 35 personas, así que aún no estoy en la persona número 64. Esto quiere decir que la persona número 64 se ubica acá, dentro de las 45 que ven 4 horas de telediario. Así que el dato en la posición 64 es 4, en la posición 65 también es 4. Y como me dice la indicación, tengo que calcular el promedio entre ellos, ¿sí? El promedio entre 4 y 4 claramente es 4, ¿ya? Así que el percentil 80 es igual a 4, ¿sí? No lo voy a hacer yo. Es claro que el promedio entre 4 y 4 es 4. Puedo concluir entonces que al menos el 80% de los datos es menor o igual a 4, ¿sí? Por eso es que se dice al menos jóvenes, porque si se fijan, en este caso, después se repiten puros 4 hacia adelante, ¿no? Entonces se cumple que en el fondo el 100% de los datos es menor o igual a 4, ¿sí? Pero para efectos prácticos, si yo quiero eh, especificar la información que me indica el percentil 80, yo puedo decir que al menos el 80% de los datos es menor o igual a 4, ¿ya? O sea, esa es la forma en que se calcula percentiles para tablas de frecuencias. Eso, jóvenes, espero que les sirva el video, véanlo y que les sirva para resolver sus tareas. Un saludo, que estén bien, chao.